Y cuando faltan 15 minutos para las 11, 15 minutos para un tema importante, recibiendo ya con mucho placer al profesor Pedro Isern, director ejecutivo de CESCOS, el Instituto para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Profesor Isern, con nuestra bienvenida le planteamos el tema desde ya. Desafío uruguayo en el camino al desarrollo. Uruguay es mencionado siempre como ejemplo en la región. La pregunta ¿es eso una buena noticia o en cambio sería necesario interrogarse sobre por qué, teniendo las posibilidades para ello, Uruguay no ha alcanzado el desarrollo? Bienvenido, profesor Pedro Isern, ya le escuchamos. Bueno, un gran gusto hablar contigo, Daniel, y con tu audiencia. Bueno, es un tema apasionante y es probablemente el tema de nuestro tiempo para nuestro país. Yo recuerdo un seminario del año pasado en el Wilson Center, donde CESCOS tuvo el honor de participar con esa prestigiosa institución. Era sobre el proceso electoral uruguayo, era el camino uruguayo en ese sentido a las elecciones presidenciales, ante la posibilidad de la alternancia, y todos los involucrados en ese seminario, brasileros, americanos, gente de la Johns Hopkins University, del propio Wilson Center y otras instituciones, rescataban y alababan el proceso uruguayo, la sólida democracia uruguaya, en perspectiva comparada con la región. Y en un determinado momento a mí me pareció importante en ese momento y desde entonces en adelante rescatar y discutir la cuestión, porque en verdad ha llegado el momento que la sociedad y la dirigencia uruguaya discutan seriamente si aquí lo importante y lo rescatable es comparar la sólida democracia uruguaya con lo que sucede en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en distintos países de Centroamérica o en los países del Pacífico, o en cambio dar vuelta a la pregunta. Y la pregunta no es tanto qué tan buenas son estas instituciones políticas, qué tan buena es la solidez de la democracia uruguaya en la región y qué tan rescatable es y qué tan elogiable es, y eso efectivamente es así, sino dado la buena calidad de la democracia, dada la cohesión social de este país, dada la ausencia total de problemas religiosos, étnicos, geográficos, climáticos. Esta es una zona templada de simples llanuras sin grandes problemas climáticos o geográficos, en donde nunca ha habido un gran huracán o un gran terremoto, en una sociedad integrada, con una capital definida, con una población previsible, de un crecimiento moderado, con tierras relativamente fértiles, con salida al mar. Entonces, con estas buenas instituciones políticas, con esta sociedad madura, con esta sociedad plural, con una situación en los últimos 20, 25 años de un crecimiento, sobre todo después de la crisis del 2002, de un crecimiento relativamente sostenido por una razonable política interna, por alternancia política y por un contexto internacional que ha ayudado. La pregunta no es tanto, el punto no es tanto rescatar y elogiar la democracia uruguaya en perspectiva comparada, sino criticarse, cuestionarse por qué este país, con estas características, no se ha encaminado al desarrollo. Y en ese sentido, el segundo punto de nuestro primer punto se sigue un segundo punto importante. Y bueno, probablemente Uruguay sea el único país seguro de la región y probablemente uno de los pocos del mundo que es tanto todavía lejos del desarrollo. Sin embargo, está a 20, 25 años de haciendo las cosas bien y pensando en eso, en vez de pensar compararse con Venezuela, con Argentina, con Brasil, alcanzar ese nivel en 20, 25 años de desarrollo. ¿Y cuál es ese nivel? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Qué entendemos por desarrollo? Y bueno, en definitiva, entendemos aquel nivel alcanzado hoy por el tercio de los países inferiores que denominamos ricos. Inmediatamente surge la posible comparación con los indicadores que hoy tienen España, por ejemplo, y Portugal, y que hace unos años eventualmente tenía Nueva Zelanda. Es decir, la comparación es pertinente para preguntarse dónde estaban, en términos, por ejemplo, de ingreso, en términos de bienestar, de índice de desarrollo humano, esos países hace 25 años. Es una buena pregunta preguntarse qué sucedía, cuáles eran los indicadores, por ejemplo, de la comparación pertinente para Uruguay, Nueva Zelanda, hace 25 años, y en definitiva, hace 25 años, Nueva Zelanda tenía un ingreso per cápita
similar al que hoy tiene Uruguay. Así que es una comparación, es una aproximación, obviamente no hay nada definido ni una cuestión científica o matemática aquí, pero es posible desarrollar esa es la pregunta uruguaya. La pregunta uruguaya no es rescatar y elogiarnos y autocelebrarnos la calidad de nuestra democracia comparado con Venezuela. Obviamente que eso es celebratorio. La gran pregunta uruguaya es cómo repensar el camino al desarrollo para alcanzarlo dentro de 20 y 25 años, es decir, alcanzar el nivel de bienestar que, por ejemplo, hoy tiene Nueva Zelanda, alcanzarlo dentro de 25 años. Para eso hay una restricción que en verdad también es una oportunidad y que la actual administración de la calle Pou yo creo que la tiene presente, pensando que serán al menos cinco administraciones sucesivas en donde casi por definición, no es inexorable pero es muy posible que en el camino se llegue la celebrada alternancia en el poder, porque en definitiva el camino al desarrollo no lo puede hacer solo una fuerza política, sino distintas fuerzas políticas convergiendo en un conjunto de políticas y alternándose en el poder. Y en ese sentido hay acá dos características que me parece, y que en Sescos estamos trabajando y que me parece bien pertinente profundizar. Bueno, evidentemente el Uruguay, en su camino al desarrollo, en su desarrollo de los últimos 100 años, desde Valle en adelante, de Valle y Ordóñez en adelante, tiene una idea que mayormente consensuada en la mayoría de la población y en un punto en una gran mayoría de la población sobre el papel del estado de bienestar. Hay un estado de bienestar, es decir, una aspiración igualitaria, una aspiración inclusiva que tenemos gran parte de la sociedad uruguaya. Entonces, obviamente, para alcanzar el desarrollo tiene que hacerse dentro de este estado de bienestar, pero paso seguido es inexorable, es imprescindible comprender que si bien el camino al desarrollo uruguayo es dentro del estado de bienestar, no puede ser dentro de este estado de bienestar. Es imprescindible pensar en un camino lento pero sistemático, es decir, en un camino de mediano, largo plazo, cómo reformular, cómo modernizar este estado de bienestar. Y por ejemplo, obviamente hay un antecedente casi evidente en los últimos años y en el presente uruguayo, que es, por ejemplo, lo que pasa en ANCAP, ¿no? Es imprescindible, es una condición necesaria, por cierto, no suficiente, pensar en cómo reformar esa parte del Estado uruguayo que en verdad conspira contra el desarrollo, que en verdad va contra el verdadero sentido del estado de bienestar. En definitiva, ANCAP dentro de este Estado uruguayo forma parte de un estado de malestar más que de bienestar. Y en ese sentido no es necesario privatizarla, ni mucho menos, pero sí reformarla, pero sí hacer transparente aquello que no lo ha sido. Es solo un ejemplo, es solo una parte de este Estado que como condición necesaria, no suficiente en el camino al desarrollo, debe ser reformado, entre otras cosas porque es necesario, y entre otras cosas porque crecientemente es casi no una oportunidad, sino una obligación de la sociedad uruguaya y de la dirigencia pensar cómo alcanzar el desarrollo. Insisto en este punto. Alcanzar el desarrollo para Uruguay ya no aparece como una oportunidad, sino casi como una obligación, porque tiene las condiciones para hacerlo, porque tiene las condiciones sociales, porque tiene las condiciones económicas, porque tiene las condiciones geográficas, porque tiene las condiciones geopolíticas para hacerlo. Y para eso es bien importante, lo estamos pensando desde Sescos, dejar de compararnos con la región, dejar de recibir sistemáticamente esos tipos de elogios que aparecen todo el tiempo sobre la gran calidad de la democracia uruguaya. Dejemos de lado eso para en vez de focalizarnos en eso y quedarnos solo en eso, por cierto, tomarlo, y por cierto, evidentemente es una característica positiva, pero precisamente por ello es casi una obligación dar el próximo paso. Es un paso difícil, pero posible. Son 25 años de políticas razonables que mirando a Nueva Zelanda en vez de mirar a Argentina y Venezuela, pueden ubicar a Uruguay en ese lugar único para la región, por cierto. No hay otro país, probablemente Costa Rica y hasta hace unos años Chile, en la región, que podían pensar la posibilidad de alcanzar el desarrollo en 20 años. Chile está en una coyuntura difícil, veremos cómo sale en el corto plazo. Costa Rica podría ser otro caso, en donde dentro de 20, 25 años los indicadores lo pongan en una posición similar a la que hoy tienen países como Portugal, España y en un punto Nueva Zelanda. Independientemente de eso, independientemente de Costa Rica o de quien sea, está esa oportunidad
y esa oportunidad yo creo que tenemos que cambiar nuestra cabeza para pensarla como obligación. Qué interesante. Profesor, sobre el final, al cierre, una reflexión mínima. Más allá de ese distanciamiento de las comparaciones que pueden ser muy halagüeñas, muy dulces para el oído, pero bueno, se agotan allí, quizá el gran desafío sea encontrar en el arco político, o sea, los protagonistas del arco político, mínimos de acuerdo para establecer algo así como políticas de Estado, es decir, lo que es intocable, lo que es fundamental como política de país, y dejar de lado esos fuegos pirotécnicos de trinchera a trinchera que sirven sí para las próximas elecciones, pero no tienen que ver con la estatura que quizá la hora histórica esté demandando de la clase política, de la clase dirigencial uruguaya. ¿Le parece que va por ese lado, profesor? Sí, decididamente uno corre el riesgo de caer en eso recurrente, por cierto, en la región de América Latina, que es pensar un pacto de la Moncloa para el desarrollo. ¿Por qué? Y bueno, porque es simplemente una forma y un nombre, y en definitiva, primero el pacto de la Moncloa fueron de distintos pasos. Y sobre todo, es un nombre y hay que ir al fondo, porque podemos ponerle un nombre, pero después hay que pensar en determinadas políticas y sobre todo, establecer cuál es la viabilidad para concretarlas. Y en ese sentido... Pero más que acuerdo, profesor, estoy hablando de un espíritu, ¿no? Es decir, en otras palabras, para que se entienda bien, no quedarnos en la chiquita. Y porque yo me preguntaba, mientras usted hablaba, ¿cuántos dirigentes políticos uruguayos se plantean la cosa en esos términos? Y realmente... Creo que sí, es muy buen punto el tuyo, Daniel. Yo creo que hay gente en la actual administración que lo piensa así, y también en una parte, probablemente relativamente pequeña hoy, de la oposición que es el Frente Amplio. El Frente Amplio ha sufrido un proceso de radicalización y sin ánimo de poner nombres, porque nuevamente estamos pensando en el mediano y largo y no en la coyuntura. Es cierto que hay allí una decisión, incluso en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, en donde uno puede ver claramente que hay una parte de la dirigencia que podría ser parte de este acuerdo, de esta Moncloa, o para ponerle un nombre hipotético, uruguaya en el camino del desarrollo, y que otra parte no. Y eso es casi inexorable, y en un punto es parte del juego de la pluralidad democrática. Sin embargo, es cierto que hoy hay que cambiar determinado pensamiento para salir de esa chiquita de algunos actores políticos y no políticos, no de dirigenciales en general, y atreverse a pensar ese mediano plazo que, insisto, en alguna medida puede parecer difícil y lejano, pero que es, una vez uno cambia el chip cultural y empieza a pensar la economía política de la reforma teniendo en cuenta que debe hacerse dentro de un estado de bienestar, es posible pensar tanto dentro del oficialismo, eso sin duda, claramente, como en una parte de la oposición, este incipiente camino para empezar a acordar algo que, insisto, primero es la letra y puede quedar en un documento, en un conjunto de propuestas y aspiraciones, y después está el sistemático y duro camino del corto y sobre todo mediano plazo para ir concretando esas políticas, que algunas de las cuales, si te parece, Daniel, podemos hablar la semana próxima. Fantástico. Profesor Pedro Isern, un abrazo para usted, muchas gracias y nos reencontramos próximo jueves. Ha sido un gran gusto, hasta la próxima semana. Muy bien, hemos hablado con el profesor Pedro Isern, director ejecutivo de CESCOS, el Instituto CESCOS.